I'm feeling actually really good. I'm going on Monday to Barcelona with a friend of mine. It's just a day trip. We're going and then we're coming back. She's very excited about it. La mujer que acabas de escuchar era Ana María Henao, y ese fue el último audio que envió. Ana había llegado a Madrid apenas unas semanas antes, proveniente de Estados Unidos, llena de ilusiones, pero también marcada por el temor que le generaba un complicado y doloroso proceso de divorcio. Sin embargo, aquel nuevo comienzo pronto se vio ensombrecido por unos horribles hechos. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Ana María Henao. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Ana María Henao nació el 26 de mayo de 1983 en Colombia, en el seno de una familia que valoraba profundamente la unión, el respeto y el esfuerzo. Desde pequeña, Ana mostró una personalidad amable y curiosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás y a descubrir el mundo que la rodeaba. Algún tiempo después, con el nacimiento de su hermano menor, Juan Felipe, ella se convirtió en su guía y compañera inseparable. Ya en su juventud, Ana destacó entre sus seres queridos como una chica vibrante, con muchas ganas de aprender y una gran determinación. Y fue gracias a estas cualidades que obtuvo su título como licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Para ese entonces su hermano Juan había logrado emigrar a los Estados Unidos y la convenció de seguir sus pasos. Fue así como, armada de planes y sueños, Ana partió en búsqueda de un nuevo destino. No tenía mucho tiempo en aquel país cuando en su camino se cruzó un hombre llamado David Nesevich. Nacido en Serbia, David era un exitoso empresario con una destacada trayectoria en el mundo de la tecnología y contaba con la ciudadanía estadounidense. Era apuesto, galante y un tanto reservado. Pronto él y Ana comenzaron una relación amorosa. Así las cosas, en 2011 la pareja contrajo matrimonio y ella tomó el apellido de él. Con el paso del tiempo y después de trabajar en varias empresas multinacionales, David y Ana decidieron fundar su propia empresa. Juntos fundaron la compañía con sede en Miami, que incluía la venta de productos tecnológicos y bienes raíces. Mientras Ana se desempeñaba como gerente de proyectos, su esposo fungía como director general. El éxito no tardó en llegar y se vio reflejado en el patrimonio que construyeron, estimado en unos $15 millones y que incluía un total de 6 propiedades. Pero a pesar de tener esta estabilidad financiera y profesional, comenzaron a surgir problemas en su entorno y en su relación. Durante años el matrimonio estuvo enfrentando distintas demandas legales por hipotecas impagas, que finalmente fueron resueltas a su favor, pero esto reflejó un periodo complicado en sus vidas. Estas dificultades evidenciaron que detrás de aquel aparente éxito también atravesaba momentos de tensión y desafíos significativos. En ese escenario los asuntos de David parecieron complicarse aún más, cuando en el año 2018 tuvo que solicitar una orden de alejamiento en contra de 2 hombres, que según él lo estaban amenazando. De cualquier forma, cuando no se presentó a las audiencias, la medida no prosperó y todo quedó solamente en eso. Finalmente, en 2023, después de años de esfuerzos por salvar y enmendar su relación, Ana llegó a la dolorosa conclusión de que ya no existía una solución posible para ellos. Según fuentes cercanas a la pareja, gran parte de la decisión de separarse estuvo marcada por las reiteradas infidelidades de David, que habían minado la confianza y el respeto mutuo. Entre lágrimas, Ana llamó a su familia en Colombia para darles la noticia. Sin embargo, el proceso de separación se volvió aún más complejo y tenso, cuando comenzaron a surgir fuertes diferencias en torno a la división de bienes. Ana proponía una distribución equitativa, sugiriendo que cada uno se quedara con la mitad del patrimonio. Por su parte, David mostró resistencia a esta idea, lo que generó un ambiente de confrontación
y dificultó la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso. El conflicto escaló a tal punto que Ana se encontró fantaseando con la posibilidad de poner distancia con David, y en ese proceso recordó lo mucho que le gustaba España, desde su cultura, pasando por la comida, hasta las muchas amistades que había hecho en sus distintas visitas a este país. Para ella era un lugar donde se sentía segura y plena. Fue así que en diciembre de 2023, Ana tomó un vuelo que la conduciría a un capítulo que ella esperaba fuese mucho más esperanzador en su vida. Lo hizo con miedo, ya que por ese entonces estaba convencida de que David la vigilaba. Una vez aterrizó en España, alquiló un apartamento en un barrio madrileño de clase alta, inicialmente desde el 5 de enero hasta el 5 de febrero, según confirmaron luego sus allegados. Ana llegó a aquel país con la idea de fundar una organización para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. En los días y las semanas siguientes ella se mantuvo en contacto permanente con sus familiares y también se reencontró con una gran amiga de nombre Sana. En las fotos que ambas se tomaron esos días, en la mirada de Ana se podía entrever el optimismo que la embargaba, como si aquel viaje fuese una especie de escape al calvario que padecía con David. Incluso a mediados de enero no solamente comenzó a usar una aplicación de citas, sino que pidió extender la reserva en el apartamento por un mes más, hasta el 5 de marzo, mientras buscaba una propiedad para quedarse a largo plazo en la ciudad. Por si fuera poco, también planificó un viaje a Barcelona con su amiga. Tenían planeado partir el lunes 5 de febrero. Los días fueron pasando y en la mañana del viernes 2 de febrero de 2024, Ana envió un par de notas de voz a sus allegados para ponerlos al corriente de su vida. Contó la rutina que hacía todos los días y que además se disponía a hacer algunas compras. Hey, good morning. I woke up, went to the gym, got the apartment ready. I'm gonna buy some cleaning stuff now. And I fixed my hair, my nails, and now I'm just heading back. How are you? I miss you too. Bye. En un segundo mensaje de voz también mencionó que el día anterior había visto un inmueble que le había encantado y esperaba poder concretar la negociación. Luego dijo que ese día vería otra propiedad, contó que todo marchaba bien y por último contó sobre su viaje con Sana, añadiendo que estaba muy emocionada. I saw an apartment that I loved yesterday. So hopefully it will be mine. I don't know. And now I'm on my way to see another one and everything's doing great. I'm feeling actually really good. I'm going on Monday to Barcelona with a friend of mine. It's just a day trip. We're going and then we're coming back. She's very excited about it. Estas dos comunicaciones dejaban en claro que para Ana todo marchaba de maravilla. Además, en la noche de ese mismo viernes estuvo en contacto con sus familiares a través de algunos mensajes de texto. Al día siguiente, el sábado 3 de febrero, sus amigas recibieron un mensaje que estaba escrito tanto en español como en inglés, en el cual les contaba que había conocido a un hombre maravilloso y que en esos momentos estaban emprendiendo un viaje juntos a la casa de verano de él, que estaba ubicada a más o menos 2 horas de Madrid. Supuestamente, Ana también comentó que en ese lugar apenas tendría cobertura. Ana también narró que este sujeto se le había acercado en la calle el día anterior, después de una sesión de terapia, y que de inmediato había surgido una conexión increíble entre ambos. Pero pese a que parecía una noticia estupenda, lejos de alegrarse por su amiga, Sana enseguida tuvo un mal presentimiento. Por esa razón le pidió que se cuidara. Ana luego no le dio más detalles y Sana se quedó pensando en la situación. Estaba completamente segura de que su amiga nunca tomaba decisiones tan apresuradas y livianas, mucho más como en este caso si implicaban involucrarse con un desconocido. Luego, cuando volvió a leer los mensajes, tuvo la impresión de que aquella persona que había escrito no era Ana, ya que no tenía su forma de redactar. De cualquier modo, con el correr del día y con sus propias obligaciones, ella se vio distraída del asunto. El domingo, en tanto, se ocupó para preparar todo para el viaje, pero llegado el lunes 5 de febrero, Sana esperó y esperó a Ana en la estación del tren, y ella nunca llegó. Para colmo, sus intentos por comunicarse con ella fueron en vano. Angustiada, ese mismo día denunció ante las autoridades la desaparición de su amiga.
Como resultado, en el sitio web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas de España se publicó el reporte de Ana junto a su foto. Se dio una descripción de ella y la imagen fue distribuida y pegada en todas las calles de Madrid, al igual que fue difundida en las redes sociales, con la esperanza de que la mujer pronto fuera ubicada. Inmediatamente después de esto, Sana le informó la situación a Juan. Luego, tras comunicarse con David y pedirle que viajara a España para ayudar a buscar a Ana, este aceptó. Sin embargo, algo después, cuando volvió a hablar con él, David le dijo que se había ido de Florida a Serbia. Juan también intentó contactar al hombre y él le informó que estaba en su país natal. Al difundirse la noticia de la desaparición, varios medios de comunicación estadounidenses intentaron obtener alguna respuesta de David, pero no tuvieron éxito. Como resultado, los periodistas de investigación fueron hasta el domicilio de la pareja, una hermosa casa valorada en casi $1 millón, que contaba con 5 habitaciones y una piscina. El automóvil de Ana, un Mercedes-Benz descapotable, se encontraba estacionado en la entrada, junto a otros vehículos. Afuera del lugar se amontonaban paquetes y correo, dando a entender que hacía mucho tiempo nadie estaba en este sitio. Al entrevistar a los vecinos, estos describieron a la pareja como juguetona y cariñosa, y dijeron que parecían muy felices. No obstante, uno de ellos mencionó que David siempre le había dado la impresión de ser un hombre ostentoso e incluso un poco arrogante, a diferencia de su esposa, a quien definió como una mujer muy dulce. Mientras todo esto pasaba en los Estados Unidos, en suelo español, la investigación estaba en marcha. La policía se puso en contacto con varias personas, con las cuales Ana había estado hablando por la aplicación de citas. Pero pronto quedó claro que ninguna de estas personas tenía pistas sobre ella. Mientras tanto, la madre de la mujer estaba completamente destrozada, sobre todo porque tanto ella como Juan creían imposible que Ana se hubiese marchado por voluntad propia. Con esa idea en mente, sus sospechas evidentemente se dirigieron a David, de quien además no habían sabido nada, ni siquiera por la desesperante situación que atravesaban. Entretanto, el siguiente paso de los investigadores consistió en entrevistar a los vecinos de Ana. Fue entonces que una mujer mencionó que en la madrugada del 3 de febrero había visto la luz encendida en el apartamento que la mujer alquilaba. Además mencionó que ese mismo fin de semana alguien intentó robar en el edificio, aunque ningún vecino presentó una denuncia formal por el hecho. Por último, esta vecina señaló que las cámaras de seguridad del lugar, incluyendo las del ascensor y las del portón eléctrico, habían sido tapadas con pintura, un dato que de inmediato le hizo pensar a los agentes que la obtención de imágenes podría dificultarse. Siguiendo con la investigación y después de obtener una orden judicial, los agentes de policía entraron al apartamento de Ana y descubrieron que faltaba su teléfono, su computadora portátil y algunos otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, lo verdaderamente impactante en torno al caso surgió cuando finalmente las autoridades pudieron revisar las cámaras de seguridad del edificio donde estaba viviendo la mujer. El primer video había sido grabado durante las primeras horas de la tarde del 2 de febrero y mostraba a Ana entrando al lugar. Era, al menos hasta ese momento, la última imagen que se tenía de ella. Otro video capturado alrededor de las 9 de la noche del mismo viernes mostraba a un hombre con un casco de motocicleta, chaleco reflectante y ropa de color negro acercarse a una de las cámaras del edificio. A continuación, este hombre procedió a rociar el lente de la cámara con pintura en aerosol, confirmando así lo que había dicho la vecina. Pero como al parecer no calculó bien, dejó descubierta una pequeña parte del lente, lo que permitió captar cómo colocaba cinta adhesiva en la puerta de la entrada del edificio, esto para evitar que se cerrara. Una hora después, la misma persona fue captada saliendo del ascensor, llevando lo que parecía ser una maleta. Aunque los investigadores no tenían certeza de qué había ocurrido durante el lapso que el hombre había estado dentro del edificio, las alarmas evidentemente se encendieron enseguida, porque en primer lugar, características físicas de esta persona parecían coincidir con las de David, y luego, pero no menos importante, estaba el detalle de la maleta, que de inmediato les hizo presumir lo peor. Considerando la altura y la contextura de Ana, no parecía descabellado creer que su cuerpo pudiese entrar en ese lugar. Con la primera pista clave en el expediente del caso, la policía no tardó en dar con una nueva grabación, y esta terminó por confirmar sus peores sospechas. Se trataba de David en una tienda de Madrid.
comprando una lata de pintura en aerosol y 2 rollos de cinta adhesiva. El hombre llevaba una chaqueta y una bufanda de color negro. Las imágenes en cuestión habían sido captadas ese mismo viernes 2 de febrero de 2024, pero unas horas antes de las del edificio de Ana. La suma de estos elementos llevó a los investigadores a fijar el 2 de febrero de 2024 como la fecha oficial de la desaparición de Ana. En lo sucesivo, la policía le pidió a autoridades de otros países información que pudiese ser relevante para el caso. Además de eso, el FBI se sumó a las investigaciones. Pronto las pesquisas revelaron que el 3 de febrero, un día después de que se captaran las imágenes, David le había escrito a una joven de nacionalidad colombiana que había conocido en octubre de 2023 a través de una aplicación de citas. Ambos llevaban meses sin comunicarse, y él le pidió un favor especial: traducir un mensaje en lo que él pidió fuese un perfecto colombiano. Según le contó, uno de los amigos estaba escribiendo un guión con un personaje de ese país, así que él buscaba que sonara auténtico. La chica le envió el mensaje de texto después de su solicitud y luego él le pidió que escribiera otro mensaje más. Al final, David quedó satisfecho con las traducciones. Después de esta peculiar charla, la chica le contó a su mamá sobre lo que había sucedido. Esta mujer tuvo la curiosidad de saber más detalles sobre este sujeto y decidió buscar su apellido en internet. Allí se llevó la sorpresa de su vida. La esposa de este hombre estaba desaparecida en Madrid, así que decidió alertar a su hija. Ella se puso a revisar más noticias e indagando se dio cuenta que en una de ellas aparecía el mensaje que ella le había traducido. Esto fue suficiente para dar aviso a las autoridades y gracias a esto el FBI concluyó de manera preliminar que los mensajes recibidos por las amigas de Ana horas después de la última vez que se le vio evidentemente habían sido enviados por David. Pero esto no fue todo, pues a medida que se adentraban más y más en las pesquisas, las autoridades descubrieron llamadas en las que presuntamente David buscó cancelar pólizas y abrir una cuenta bancaria, todo haciéndose pasar por Ana. El panorama era muy sombrío y el FBI se vio en la obligación de comunicarle a la familia de la mujer que probablemente ella ya estaba sin vida. Así las semanas fueron pasando y el 4 de mayo de 2024 David fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami y quedó bajo custodia federal por la implicación en la desaparición de su esposa. El operativo se llevó a cabo sin incidentes y rápidamente, como podemos intuir, ocupó los titulares de la prensa, tanto local como internacional. Ese mismo día, la familia de Ana ofreció una emotiva rueda de prensa, pidiendo ayuda para obtener información sobre el paradero de la mujer. Mientras tanto, el proceso judicial seguía y el 28 de mayo David fue acusado formalmente del delito de secuestro. Según la fiscalía, él había tomado un vuelo hacia Turquía y luego había arribado a Serbia. Una vez allí se estimaba más o menos que el 30 de enero salió del país, específicamente desde Belgrado, a bordo de un vehículo que había alquilado. Después de recorrer muchos kilómetros llegó a Madrid para retener a Ana en contra de su voluntad. Mientras tanto, los abogados de David calificaron las pruebas aportadas como circunstanciales. Él, por su parte, se declaró no culpable e incluso negó haber estado en los lugares que los investigadores habían revelado. Aún así, quedó en prisión provisional sin fianza, al tiempo que su juicio se fijó para el 21 de octubre. Se dio la noticia también de que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Sin embargo, esta historia estaba lejos de terminar, ya que para los fiscales estadounidenses era fundamental encontrar el cuerpo de Ana, pues era la única manera de poder enjuiciar a David por el delito de asesinato. Valga aclarar que en el sistema judicial de los Estados Unidos, si una persona es juzgada y absuelta de un delito, el caso no puede reabrirse, incluso si posteriormente se encuentran nuevas pruebas, como en este caso, por ejemplo, restos humanos. De allí que las autoridades prefiriesen procesarlo inicialmente por un cargo menor, a manera de poder mantener abierta la posibilidad de un nuevo juicio si se encontraba el cuerpo de Ana o nuevas pistas que les pudieran ayudar. Y mientras las autoridades estadounidenses trabajaban para llevar a David tras las rejas, en España los agentes de policía trabajaban a contrarreloj para localizar los restos de Ana. A estas labores se unieron 7 agentes del FBI, quienes arribaron al país con su propio equipo técnico, esto para tener una mejor localización de torres de datos y cobertura móvil.
Aunque se tenían muchas esperanzas, en la primera búsqueda no se obtuvieron resultados, y a raíz de ello se procedió a solicitar la colaboración de distintas fuerzas de seguridad en los países que David había atravesado. Por su parte, el juzgado madrileño a cargo de la investigación solicitó a la Fiscalía de Serbia acceder a la información digital del vehículo que David había alquilado. La idea era de que varios investigadores de la policía se desplazaran hasta este país para poder extraer los datos almacenados en el dispositivo que registra todos los parámetros del automóvil. Por su parte, la policía serbia también estaba trabajando en el caso e interrogó al dueño de la empresa de alquiler de vehículos. Este declaró que en efecto David había alquilado un automóvil de color azul el día 30 de enero y lo había devuelto el 15 de marzo, más de un mes después de la última vez que se vio a Ana. Este había recorrido un total de 7,000 kilómetros. Cuando lo entregó, esta persona constató que el vehículo tenía un arañazo en el costado y que además le faltaban las calcomanías que lo identificaban como un vehículo de alquiler. También los marcos de ambas matrículas habían sido reemplazados. Además, dijo a los agentes que el vehículo había sido lavado adecuadamente después de ser devuelto, como marcaba la política de su empresa. Tras recibir esta información, la policía española concluyó que los kilómetros realizados eran compatibles con un viaje ida y vuelta desde Belgrado hasta Madrid, y que David había usado 2 placas sustraídas, una de Serbia y una de España, para poder pasar desapercibido. Los agentes monitorizaron la trayectoria del vehículo, que había cruzado hasta 6 países: España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia. En concreto, los agentes estudiaron las paradas prolongadas que había hecho David en el camino, pero tras extensas jornadas de labores sin resultados fructíferos, la búsqueda de Ana se suspendió. Aún así, el 14 de noviembre de 2024, un jurado de Miami acusó a David, de entonces 36 años, de los cargos de secuestro con resultado de muerte, violencia doméstica con resultado de muerte y homicidio en el extranjero de una ciudadana estadounidense. De acuerdo con la nueva acusación, David había viajado hasta España con la intención deliberada y premeditada de herir, hostigar y eliminar a Ana. Con estos nuevos cargos, de ser declarado culpable, él podría enfrentar una cadena perpetua o una pena capital. Mientras tanto, la abogada defensora de David habló ante importantes medios de comunicación y desestimó la nueva acusación. La describió como un intento desesperado del gobierno por arremeter contra cualquiera, incluso aunque no hubiese evidencia suficiente para hacerlo. En la audiencia de lectura de cargos que se dio unas semanas después, David se volvió a declarar inocente, y se esperaba que el juicio en su contra comenzara en alguna fecha de 2025. Sin embargo, el lunes 28 de abril de 2025, el cuerpo de David fue hallado en la celda de la cárcel donde estaba esperando su juicio. La Oficina Federal de Prisiones informó que aunque los empleados y el personal médico de emergencia intentaron salvarle la vida, no hubo nada que hacer. Las circunstancias sugerían que él mismo se había quitado la vida. De acuerdo con su abogada, la última vez que tuvo contacto con él había sido el día anterior, después de una audiencia que se había celebrado el viernes 25 de abril. Según ella, David se había mostrado agradecido y educado, tal y como era su costumbre. El inesperado final le agregó una capa nueva a este caso, sobre todo considerando que tanto las autoridades como la familia de Ana pretendían aclarar cuál era el paradero de la mujer, cuyo cuerpo, al menos hasta el momento en el que estamos haciendo la investigación para este programa, mayo de 2025, no se ha encontrado. Precisamente a través de un comunicado, la familia expresó que si bien con este desenlace se cerraba un capítulo doloroso en sus vidas, también le resultaba imposible no lamentar el hecho de que quizás ya no habría posibilidad de saber dónde estaba el cuerpo de Ana. Mientras tanto, destacaron que seguían comprometidos con la búsqueda de la verdad y la justicia para la mujer. Ahora que conocen todos los datos, déjenme qué opinan en los comentarios. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste, más para los familiares de Ana, no solo por haberla perdido, sino porque, como ya dijimos, puede que haya una gran posibilidad de que jamás puedan saber dónde están sus restos. Una pena que esta persona se quitara la vida, que fuera un cobarde y no afrontara la realidad de lo que había hecho ni las consecuencias de sus actos.
Simple y sencillamente, hasta el día de hoy, la familia de Ana sigue buscando justicia, sigue buscando cerrar un ciclo doloroso para ellos y esperamos lo puedan lograr. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes, aparezco como LesmaVR y allí también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.